Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este día que Dios nos regala. Usted y yo amanecimos vivos. Creo que tenemos razones suficientes el por qué adorar a nuestro Dios, papito lindo. Estamos agradecidos por esta misericordia que podemos disfrutar, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por el honor y el privilegio que nos concedes de poder pararnos sobre nuestras extremidades y poder declarar que estamos en pie, no por nuestros méritos personales ni por lo bueno que cualquier persona se pueda considerar, sino por tu amor, Señor, por tu gracia. Estamos agradecidos por tu palabra. Oramos para que cada persona que escucha estos devocionales sea bendecida ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días usted escuchará una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho su vida. Lo invito para que comparte estos devocionales con sus familiares y amigos, y de esa manera usted está cumpliendo con la gran comisión, lo que Dios nos ha encomendado. Muy bien. Hoy sí terminamos, mis amados hermanos, el mensaje que iniciamos acerca de cómo provocar tu milagro o provoca tu milagro. Fue el mensaje que estuvimos estudiando y tomamos una base bíblica que fue la historia de Mateo capítulo 8. Esta vez sí lo voy a leer nuevamente, rápidamente, para que de alguna manera honrar a aquellos que ingresaron nuevos y conozcan la historia. Si usted no escuchó nada de este mensaje, apenas comenzó a escuchar los devocionales, pues vaya a YouTube. En YouTube está Devocionales desde el Corazón de Dios y ahí encuentra todos los audios en el orden que iniciamos. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogando y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tomamos esta historia y comenzamos a desarrollar un sinnúmero de principios que, una vez pisados, creídos y vividos, van a provocar un milagro. Tú mismo lo vas a provocar. Tú no vas a hacer el milagro, lo vas a provocar porque estás obedeciendo principios escriturales que Dios dejó dentro de esta historia. Y te mostré que nos tomamos realmente 10 estudios, 11 con este, así que te invito a que escuches. Mira, vamos a hacer un repaso solo los títulos. Aprendimos, el primer principio fue la actitud de compasión que tuvo el centurión por su criado. Ahí desarrollamos unos puntos que no los voy a repetir. El segundo principio que aprendimos fue creer a la palabra que sale de la boca de Dios. También nos tomó un buen tiempo y desarrollamos ahí cosas extraordinarias que nos bendijeron mucho. El tercer principio que aprendimos también fue que este centurión entendió que Jesús tenía verdadera autoridad. El centurión sabía que Jesús tenía verdadera autoridad, y ahí desarrollamos una enseñanza extraordinaria acerca de la autoridad. Y el que hoy nos corresponde, ya para terminar, es en el versículo 10. El Señor se sorprendió, Jesús se sorprendió por la fe del centurión. Recuerde lo que dice el versículo 10. Dice la Biblia: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué significa este término que usó Jesús? Ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué es importante entender esto, mis amados hermanos?
Porque déjeme explicarle el contexto, que era lo que estaba sucediendo. El texto dice que Jesús se sorprendió y dijo, yo no he hallado tanta fe en Israel. La palabra dice que los judíos, al hacer un recorrido escritural, usted se da cuenta de que los judíos tenían una identidad, valga la redundancia, judía, y ellos se consideraban que de alguna manera era el pueblo de Dios y que tenían el derecho más que cualquier gentil. O sea, si alguien podía decir las promesas de Dios son para nosotros, y los judíos de alguna manera no lograron alcanzar ese nivel de fe que alcanzó este centurión, porque los judíos tenían esa identidad racial y ellos decían, no, si a alguien le pertenecen las promesas es a nosotros, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces, la actitud del centurión, de alguien que no era judío, de alguien a quien no le pertenecían las promesas, de alguien a quien no tenía esa identidad como pueblo de Dios, que era un gentil, porque los gentiles y los judíos, pues de alguna manera la Biblia dice que los judíos no aceptaban que ningún gentil viniera a su casa, y yo se los mostré, habían esas diferencias raciales. Entonces, lo sorprendente es que cuando un gentil entiende con más facilidad lo que es la vida del reino, los principios del reino, los valores del reino, y pisa terrenos que ni aún los mismos hijos están pisando. Por eso la Biblia dice, y Jesús se maravilló. ¿Y usted no cree que fue un golpe muy fuerte, fue un golpe muy duro para los judíos cuando Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe? ¿Por qué? Porque los judíos pensaban, escuche lo que le voy a decir, según el versículo 11, los judíos pensaban que en la mesa del reino de Dios, cuando ellos se sentaran con Abraham, con Isaac y con Jacob, en esa mesa no iban a haber gentiles. Porque mire lo que dice el versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Jesús le está diciendo, ustedes piensan que en esta cena, que en este reconocimiento de honor que se les va a dar junto con Abraham, con Isaac y con Jacob, que yo soy el Dios trigeneracional, ustedes piensan que en esa mesa va a haber sino gentiles. Es más, que van a haber sino judíos y no gentiles. Es más, les estoy diciendo desde ya, vendrá gente del oriente, vendrá gente del occidente, y ellos se sentarán, y ustedes, miren la palabra que les dice, y los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué les estaba diciendo Jesús con esto? Jesús les estaba diciendo que de alguna manera los bajó del pedestal donde ellos mismos se subieron. Ellos, cuando Jesús hace esta declaración, los judíos pensaban, Jesús mismo le dijo, y termina diciéndoles que aunque ellos eran judíos y tenían esa identidad racial, podrían terminar en el infierno. O sea, en otras palabras, el evangelio no es hereditario, como quien dice, yo no me convierto ni tengo una vida personal porque es que mi papá es cristiano, porque es que yo soy hijo de pastor, porque es que yo conozco mucho de Biblia, desde que yo nací conozco mucho del evangelio y yo sé que mi familia ora por mí y yo sé que, no, está bien. Pero usted tiene que recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal, y no piense que por el hecho de alguna manera tener algún familiar cristiano o alguna identidad racial y usted no quiere nada con el evangelio, usted va a ir a sentarse en esa mesa. No, el mismo Jesús le dijo a ellos, y le estoy mostrando bíblicamente, Jesús les dijo a ellos que ellos podían terminar, aún siendo judíos, con entidad racial y con derechos hereditarios, los hijos, versículo 12, mas los hijos del reino serán echados
en las tinieblas. O sea, a mí me parece que esta historia es extremadamente profunda, que nos revela y nos enseña que pueden haber personas que aún sin ser personas metidos 100% en la vida del reino, pueden desarrollar mucho mayor fe que los mismos hijos. Y esto es como una bofetada para nosotros. ¿Cómo es posible que un gentil que quizás no conoce nada de las promesas, que no tiene esa identidad racial como tenían los judíos? Porque eso es un peligro. ¿Por qué un peligro? Porque cuando los cristianos aprenden a manejar toda la terminología cristiana, ya se saben los coros, se saben las predicaciones, se saben los anuncios, usted los ve hablar y usted puede casi jurar que es un cristiano. Casi jurar, porque habla igualito a un cristiano, porque canta igualito a un cristiano, porque usa una terminología eclesiástica descrestante y hasta memoriza versículos bíblicos, y uno puede decir, este tiene que ser cristiano, mire cómo habla, mire cómo sabe, pero no vive conforme al evangelio. Repite y sabe, pero no vive conforme al evangelio. Es más, cuando uno los confronta con algún pecado, hasta ellos mismos dicen, no, a mí no me hable, yo nací en el evangelio, yo de Biblia conozco mucho. Como una vez un hombre que me tocó en cierto lugar, no voy a decir iglesia, ni en cierto lugar, ni en qué país, ni nada, me invitaban mucho a ese ministerio a predicar, y resulta que ese hombre le pegó a la mujer, y era el director de la alabanza, le pegó a su mujer y bueno, no quiso escuchar al pastor, no quiso escuchar a nadie. Bueno, vamos a ver si escucha al pastor Fabio Castañeda, y pues me recibió y llegó a la casa, y las primeras palabras que me vio cuando me dijo, pastor, usted sabe que yo sé Biblia, usted sabe, pastor, que yo conozco de la palabra y yo sé de la palabra, y me hablaba como con esa arrogancia, y yo le dije, qué bueno que sabes de la palabra, entonces quiero que me muestres un versículo de esa palabra que dices que sabes, que autorice pegarle a la mujer, que apruebe la conducta que hiciste, tanto de Biblia que sabes, quiero que me muestres. Entonces, bueno, ahí comencé a ministrar tal cosa, es decir, que el enemigo de alguna manera, como los judíos, no, las promesas son para nosotros. Las promesas son para nosotros. Nosotros somos los que nos vamos a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob en la mesa. Allí no van a haber gentiles. Y el Señor dijo, los hijos pueden terminar en las tinieblas. Es una palabra extremadamente fuerte. Usted lo puede leer ahí. Así que yo le invito para que usted y yo nos remontemos y pisemos esos terrenos en los cuales Dios nos enseña a través de la palabra para que provoquemos el milagro que tanto deseamos. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por este estudio. Gracias por cada persona que lo escuchó. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.